Vamos a crear una aplicación que llame mi primer po. Listo, muchachos. Entonces nosotros desde el comienzo con Java comenzábamos a trabajar con programación orientada a objetos. O sea, desde el comienzo Java nos decía que tenemos que crear una clase y que teníamos que ejecutar un método. Esa clase él por debajo la ejecuta, o sea, esa clase que tiene este método él por debajo la ejecuta y siempre va a llamar este método public static void main. O sea, ese es el método, digamos, inicial de Java. Para comenzar a crear nuestras clases, vamos a dejar esta quietecita y vamos a crear nuestras clases. Entonces venimos acá al paquete, le decimos Java class, solamente Java class y le ponemos el nombre de la clase. Digamos que la vamos a llamar vamos a llamarla cuadrado. Listo. Entonces, la estructura de una clase es la siguiente. En la parte de arriba tiene el nombre del paquete, donde se encuentra incluida la clase. Y tenemos la clase. La clase es public, la palabra reservada class y el nombre de la clase. Y abrimos llaves y cerramos llaves. Dentro de estas llaves es donde nosotros vamos a comenzar a escribir nuestra estructura de la clase, que se compone de métodos y atributos. Normalmente es pública la clase, ¿cierto? Porque la idea es que cualquier persona pueda acceder a esa clase. Si no fuera pública no podrían acceder a ella. Entonces, pues, no tiene sentido. Pues si le quitaran el public. Si le quitamos, por ejemplo, el public, ¿qué pasa? A eso no pone problema. ¿Por qué? Porque él por defecto a todo le va a poner público. O sea, a los atributos o métodos que nosotros no le pongamos nivel de acceso, él por defecto le pone público. ¿Listo? Pues mejor definirle que sea público para que él no tenga que decir, ve, tengo que buscar por defecto, o sea, que tenga que decir, ve, va a buscar qué tiene esto, no tiene nada, entonces voy a poner público, mientras que ya le decimos es público, él ya no tiene que buscar por defecto nada. Listo. Entonces una vez ya tenemos la clase, dentro de estas llavecitas podemos comenzar a escribir nuestra clase, nuestro molde, ¿cierto? Entonces, tengo una clase cuadrado. Pero esa no la haga. Dime. Ya está grabando. Entonces tenemos una clase que se llama cuadrado. ¿Qué atributos puede tener cuadrado? ¿Cierto? Entonces vamos a crear un atributo. ¿Cómo se crea un atributo? Entonces un atributo, lo primero que tengo que tener en cuenta para crear un atributo es el nivel de acceso. Si va a ser público, si va a ser privado o si va a ser protegido. Entonces yo le digo que va a ser privado. Entonces le pongo private. Luego le digo el tipo de dato. Este atributo, ¿qué tipo de dato va a ser? Va a ser string, va a ser entero, va a ser booleano. Entonces vamos a hacer, ¿qué lados es qué? Entero. Y luego, entonces de esta forma yo le quiero un atributo a mi clase cuadrado. Vamos a crear otro atributo. ¿Qué otro atributo puede tener esto? Color. ¿Qué diferencia hay entre una variable y un atributo? Que los atributos, vea que yo lo estoy definiendo dentro de la clase, o sea, acá, dentro de la clase, global para la clase. Mientras que las variables, usted solamente puede declarar variables dentro de métodos. Por ejemplo, nosotros cuando comenzamos a trabajar acá adentro, podíamos declarar variables porque estamos dentro de un método, ¿cierto? Pero si yo voy a hacer atributos, yo los hago fuera de los métodos, o sea, globales para la clase. Entonces, un atributo es global para toda la clase, mientras que una variable es local para cada método donde yo creo, donde cree esas variables. ¿Qué más atributos tiene esta clase cuadrado? Área. Tiene área, como hay que grande. El tamaño. Bueno, pongámosle doble área.
Con los lados sabemos el tamaño, con los lados sabemos el alto y el ancho. ¿Cierto? Porque es un cuadrado, todos los lados tienen que ser igual. ¿Qué más atributos tendrá esta clase? Perímetro. Le ponemos perímetro. ¿Qué más tendrá un cuadrado? Tenemos que extraer lo más que podamos de esta clase, porque esta es la que me va a permitir crear cuadraditos. La general. Exacto. Y un molde tiene que ser lo más completo que pueda para que pueda salir al detalle todo. Bueno, ¿qué más? Bueno, digamos que ya hasta ahí llegó nuestra creatividad. Entonces, ya tengo mis atributos. Vea que los atributos no es complicado. Como les decía, la programación orientada a objetos es una estructura que ya está definida. Ustedes solamente tienen que aprender la estructura. Pero eso sí, tienen que tener tienen que tener claros los algoritmos, porque eso es solamente una estructura. Y lo que vamos a hacer dentro de la programación orientada a objetos van a seguir siendo algoritmos. Listo. Entonces, vamos a crear un constructor. ¿Cómo creamos un constructor? Entonces el constructor se crea de la siguiente forma. Public cuadrado listo. Entonces cuando yo creo un constructor, yo lo creo de esta forma. Public y el nombre de la clase. O sea, un constructor tiene el mismo nombre de la clase. Entonces, ¿no es necesario poner clase? No, porque esto no es una clase, este es un método. Listo. Entonces veíamos que habían dos tipos de métodos. Los métodos constructores o los métodos normalitos, ¿cierto? Los métodos constructores son los que se llaman apenas yo llame la clase. Entonces yo creo un constructor así. Y los métodos normalitos sí los tengo que llamar. ¿Cómo? Por ejemplo, ya venimos... Buenos días, ¿cómo está? Ya venimos otra vez al constructor. Vamos a crear un método normalito. Para crear un método normalito también tengo que tener en cuenta varias cosas. El primero, el nivel de acceso al método va a ser público. ¿Listo? Lo segundo es si ese método va a retornar algo, ¿cierto? Y si ese método va a retornar algo, no sé si ustedes en algoritmos vieron funciones y procedimientos. No, es lo único que no tenemos ahí. Bueno, pero ¿les dieron tan siquiera el concepto de función y procedimiento? No, pero lo El concepto de función y procedimiento. no alcanzamos. Eso, entonces, comenzando por función y procedimiento. Nosotros vamos a ver una función o un procedimiento. Para nosotros es un método. O sea, una función o un procedimiento es un método, ¿cierto? Una estructura que tiene código adentro, pero se le llama función cuando ese método retorna algo. O sea, cuando él hace una operación dentro de ese método y al final retorna un valor. A eso se le llama función. Se le llama procedimiento cuando el método no retorna nada, sino que hace algo adentro y ya, se quedó ahí, no retornó nada. Entonces, cuando nosotros vamos a crear un método en programación de objetos, tenemos que definir si ese método va a retornar o no va a retornar. ¿Cómo así? Por ejemplo, vamos a crear una función sumar. La función sumar deberá retornar algo, ¿cierto? Debe retornar el resultado. ¿De qué tipo es ese resultado? Entero, ¿cierto? Si es una suma de números enteros, entonces me va a retornar entero. Entonces, la idea es que acá, nivel de acceso, y luego van a poner el tipo de dato que va a retornar. ¿Cómo así? Que el método va a retornar un entero. Entonces ponen entero. Que el método va a retornar un string. Eso ya lo vamos a comenzar a ver con más ejemplitos. Que va a retornar un string, le ponemos string. Que va a retornar un booleano, le ponemos boolean. Que no va a retornar nada, le ponemos void. Listo, para decir que no va a retornar nada. Luego, ¿qué hacemos? El nombre del método. El nombre del método. Bueno, digamos que este sí va, Bueno, sí, aquí. este sí va a retornar. Y hacemos así. Entonces, esta es la estructura de un método. Y esta es la estructura del constructor. ¿Listo?
¿Qué pasa con el constructor? El constructor va que no tiene nada de retorno. Constructor es el nivel de acceso y el nombre de la clase. ¿Por qué no tiene nada de retorno? Porque un constructor nunca retorna nada. Un constructor es un procedimiento. Un constructor se llama, apenas yo instancio la clase, pero él no puede retornar nada, porque ¿a quién le va a retornar, cierto? Mientras que los métodos sí ya pueden retornar o no retornar. Dime. ¿Y cómo se sabe cuál es cuál? ¿Por el orden en el que van escritos? Primero va el constructor. No, ¿cómo sabe usted que el constructor? Cuando usted vea un método que llama igual a la clase, ese es el constructor. Ah, ok. Y ya los otros métodos se llaman diferente. ¿Ves? ¿Cuál es el objetivo del constructor? El constructor es que inicialice algo. Digamos, yo quiero que todos los cuadrados, que cuando yo creo un objeto cuadrado, todos los cuadrados sean rojos. Entonces usted dice que en el constructor, cuando ellos vayan a crear un cuadrado, ya vamos a ver esto que es this. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que yo instancie esta clase cuadrado, todos los objetos que yo vaya a sacar de este molde van a ser rojos, a no ser de que pues ya después en el proceso le cambie. Pero yo apenas creo un objeto de este molde ya me va a dar un cuadrado rojo. Entonces ese es como el objetivo del constructor, inicializar o recibir valores iniciales para poder trabajar con la clase. Antes de que continúe, usted acaba de decir el constructor siempre se va a llamar igual que la clase. Sí. O sea, siempre crea con el nombre de la clase, ¿cierto? ¿Cómo lo llamamos? Ya vamos a ver para que miremos cómo lo llamamos. ¿Borraste el otro método? Sí, se me fue. ¿Por qué lo borré? No sé. Vamos a comentar este método porque él me está sacando algún error acá. ¿Qué error me está sacando él? Me dice, ve, es que vos me dijiste que me ibas a retornar un entero, pero vos no se está retornando nada. Entonces él me saca este errorcito acá. Dice, no tenés que añadir el return, pues. Ese error de la llave no siempre es que no pasa la llave, sino que es algo que puede estar mal en el bloque. Cuando sea un error acá, cuando ustedes vean, NetBeans pues les dice dónde abre y cierra la llave. Si la llave está abriendo y cerrando bien, ¿cierto? El error puede ser de que no tiene return si está diciendo que retorna. O le falta un punto y coma antes de esa línea. Okay. Vamos a comentarlo un momentico. Y vamos a llamar a esta clase. Entonces nos venimos para nuestro main, ¿cierto? Nuestro método inicial. Venimos por acá. Y acá vamos a llamar la clase. Como los dos están en el mismo paquete, ¿cierto? Yo no tengo que importar nada, porque todos dos están en mi primer PO. Ahorita lo cambiamos de paquete para que miremos. Entonces, como los dos están en mi primer PO, yo pongo cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo llamo una clase? Cuando llamo una clase estoy hablando de instancia, ¿cierto? De crear un objeto. Entonces yo pongo cuadrado, pongo el nombre de ese objeto, cuadradito, igual. ¿Cuál era esa palabra mágica? New cuadrado. ¿Cómo llamó la instancia sobre cuadradito? Cuadradito. Entonces, de esta forma, creo un objeto, ¿cierto? De esa clase cuadrado. ¿Cuántos objetos tengo acá ya? Profe, discúlpame, aquí en este programa toca ponerle, cuando uno crea la clase, constructor from superclass, ¿no? Solamente la primera. ¿Cuántos objetos tengo acá? Tengo dos objetos, ¿cierto? Porque cada instancia que yo le haga a esa clase cuadrado es un ¿qué? Es un objeto, ¿cierto? O sea, el cuadrado es mi molde y yo creo un objeto a partir de ese molde. ¿Qué más, señor? ¿Cómo vas? Sale potencia de aire. Entonces, vamos a crear un objeto. Apenas yo llame instancio, vamos a hacer algo. Vamos a ver si es verdad que se ejecuta este método. Entonces, vamos a hacer por acá un south. Soy el constructor. Gracias.
Entonces vamos a ejecutar esta clase. Cuando yo estoy trabajando con la programación orientada a objetos, yo no ejecuto la clase. ¿Por qué? Porque esa clase no tiene un método inicial. ¿Yo ejecuto a quién? Yo ejecuto la clase inicial. O sea, en todo proyecto de Java debe haber una clase con un método public static void main. Listo. Si ustedes no tienen ese método, nunca les va a correr el proyecto de Java. O sea que desde ahí, desde ese main es donde inicia todo. Exacto. Acá es donde él comienza a iniciar todo y comienza a llamar lo que necesita. Puede tener varias clases, pero todas van a iniciar desde acá. Exacto. O sea, todas las clases van a estar externas y van a estar así. Pero el que las llama y comienza a operar las clases es este método de public void main. Si ustedes no tienen método de public void main, es como si no tuvieran... Play. Sí, es como si no tuvieran nada, no tienen ganas de vivir. Listo, entonces siempre fíjense que tengan esta clase, pues cualquier clase, no tiene que ser pues la clase esta, sino que cualquier clase que tenga el método public void main. Y la idea es que solamente haya uno, eso, un public void main, porque antes va a haber un método que ejecuta. Entonces si ejecutamos esta clase, de todas maneras, si ejecutamos el proyecto, él ya sabe que hay un public void main, él ejecuta el public void main. Entonces vea que nosotros lo único que hicimos fue que llamar el constructor, ¿cierto? Y al llamar el constructor, ¿qué método ejecutó? Se ejecutó este método, ¿cierto? Y si nosotros imprimimos color, ¿qué debe tener el color? Me dice, soy el constructor rojo. Listo. Entonces vea que cuando yo instancio la clase, apenas instancio esa clase, lo primero que él hace es llamar a este método. Y hace lo que tenga el método. Ah, bueno, que yo no tengo constructor, ¿qué va a pasar? ¿Va a sacar error? No hace nada. Solamente que no, pues no va a llamar algo y no va a inicializar nada. Solamente llama a la clase y ya, ¿cierto? Aquí hiciste ahí con dicha.color. El valor de color. Le concatené para que mostrara el mensajito. Listo, entonces acá el constructor. Ya vamos a ver qué pasa de parámetro al constructor y todo eso. Entonces sigamos con nuestro sumar. Entonces, nuestro sumar, vamos a decirle que va a recibir dos parámetros. Entonces recuerdan que nosotros decíamos que van a haber tres diferencias. Atributos, variables y parámetros, ¿cierto? Los parámetros son los que van a recibir los métodos. Entonces acá, dentro de los paréntesis, es donde yo le digo, ve, este método me va a recibir dos parámetros, un parámetro A y un parámetro B. Los parámetros se declaran de esta forma. Se pone el tipo de dato que va a recibir y el nombre de la variable. ¿Esta variable cuál es? La que a usted le dé la gana. Y el entero también. Y el nombre de la variable. Todos los parámetros. ¿Cuántos parámetros va a declarar usted? Los que a usted le dé la gana. Ahorita no, los que usted necesite. Sí. Es que eso, qué grosería también. No. Listo, usted puede declarar todos los parámetros que usted necesite separados por coma. Entonces, como ya sabemos que este método va a recibir dos valores, este método, cuando yo lo llame, sí o sí le tengo que mandar dos valores. Entonces yo puedo venir acá y decir, ve, resultado, ¿este resultado qué es? ¿Una variable, un atributo o un parámetro? Una variable, ¿cierto? La estoy declarando dentro del método. O sea, solo existe para este método. Entonces el resultado es igual a más B. Y al final, ¿qué hacemos? Le tenemos que decir al método que retorne, o sea, que yo ya hice la operación, pero devuelva ese valor. Entonces, ¿cómo le decimos que devuelva el valor? Utilizamos la palabra reservada, return. Le decimos, ve, devuelve este valor. ¿Qué valor? Resultado. ¿Listo? Entonces, va que los métodos, aparte de organizarme el código, me va a permitir reutilizar el código. ¿Cómo así que reutilizar? Si yo tengo un método suma y en mi aplicación sumo 1000 veces,
yo no tengo que sumar 1000 veces, sino que llamo 1000 veces el método sumar. O sea, no tengo que hacer esto 1000 veces, solamente llamar el método sumar. ¿Dime? Puedes agregar ahí la variable que va. Y ahí ya lo sumo. Exacto. Los parámetros ya cambiaría la variable. Entonces, ejemplo, ¿cómo hago para llamar este método? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para llamar un método de una clase, casi siempre, no siempre, porque ahorita vamos a ver una excepción, casi siempre tengo que instanciar mi clase. ¿Por qué le digo que casi siempre? Porque ahorita vamos a ver algo que son métodos estáticos. Los métodos estáticos como este se llaman sin tener que instanciar la clase, pero ahorita nos metemos con eso. Pero casi siempre tengo que instanciar para poder llamar un método. ¿Cómo así? Yo instancio y al instanciar puedo decir cuadradito punto sumar y le tengo que mandar dos valores. Le mando el 5 y le mando el 2. Ahí salen varios métodos, profe, ¿no? Dime. Salen varios métodos. Ah, sí, él tiene varios métodos por defecto la clase. ¿Cuántas veces puedo llamar yo ese método? Las veces que ustedes quieran. Entonces, que no la hagan. No sea tan grosero que ya después van por allá que no, que el profesor nos está diciendo que hagamos lo que nos da la gana. Profe, yo puedo hacer una pregunta. Que yo había visto que, o sea, que si el parámetro de argumentos que no eran lo mismo, pues en cierto modo, por ejemplo, cuando ya uno en el main, ya uno daba los valores, eso eran argumentos. Pero cuando ya en la otra clase uno... Ah, pero es que se está hablando de estos argumentos. Exacto, aquí, o sea, que aquí se llaman argumentos. Por ejemplo, el 5 y el 2 son argumentos. Y en la clase, el in-a y el in-b sí son parámetros. Entonces, sí, pues, Bueno, está bien, solamente que los dos son parámetros. Los dos son parámetros, porque vos se lo mandas, pero si lo vemos desde acá son argumentos, porque cuando uno instancia la clase, pues cuando ejecuta el programa, uno al programa le puede pasar argumentos, pero al programa, pero cuando uno está trabajando programación en objetos, como estos son parámetros. Pues que le digan a esto, y son argumentos también, porque le digan a esto que es un argumento, y esto es un parámetro, es lo mismo. Sí, porque, exacto, es lo mismo. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar acá, muchachos? Si yo ejecuto esto, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Sí? ¿Quién dice que 7? No sale nada. ¿Quién dice que 7? No sale nada porque no hay un método que muestre los resultados. O sea, si yo ejecuto en estos momentos, ¿qué aparece? Soy el constructor rojo y ya. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ejecutando ese método. Sí, el método ¿qué hace? Recibe los valores, hace la operación y devuelve. O sea, él viene, manda estos dos valores para acá, él hace la operación y le retorna otra vez acá. Pero nosotros ¿qué estamos haciendo? No estamos imprimiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para imprimir? Yo sé que él está retornando un entero. Entonces yo vengo acá muy juicioso y digo, en una variable, meta lo que este método me va a retornar, ¿cierto? Le decimos, mándale estos dos valores, pero vos vas a retornar algo. Entonces, eso que retorna nosotros lo tenemos que coger, ¿cierto? Si no lo cogemos, eso va a quedar en el aire. Nosotros necesitamos coger lo que el método nos retorne. Entonces le decimos, cógeme lo que el método me retorne y me lo va a almacenar en esta variable. Yo ya después puedo decir, imprímame la variable. Y si yo ejecuto, ahí sí me va a salir 7. Y yo cambio esto a 8. Ah, no, pues que ahí muy sencillo. Y yo quiero que pida por teclado y luego lo sume. Antes importamos la clase scanner. Ven. ¿Listo? Acá cuando yo importo la clase de scanner, ¿qué estoy haciendo?
pero ya con lo que con lo que hemos visto que estamos haciendo. Capturando el mensaje. Está instanciando la clase escáner. Estamos instanciando, entonces estamos haciendo ¿qué? Pues un objeto de tipo escáner. Estamos creando un objeto de tipo escáner, ¿cierto? Y al crear un objeto de tipo escáner, yo puedo acceder a todos esos métodos que tiene escáner. Entonces, escáner lo que me dice es que, mira, cuando me crees un objeto, vas a poder utilizar todos estos métodos que son los que utilizamos. Entonces, vamos a pedir número A. Datos.nes. NetIn, ¿qué es? ¿Cierto? NetIn es un método de la clase Scanner que él internamente ¿qué hace? ¿Esto qué será? ¿Una función o un procedimiento? NetIn, ¿qué será? ¿Una función o un procedimiento? La función. Función. ¿Una función o un procedimiento? Sí, función. Sí, está retornando algo que no está retornando. Entonces es una función, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es, hace lo que tenga que hacer dentro, pero él me está retornando algo. ¿Y qué es ese algo? Algo que me lo va a guardar en esta variable. ¿Cómo me doy yo cuenta que retorna? Si yo vengo y me paro acá y le digo NetIn, vea que él me dice cómo está aclarado. ¿Sí ven ahí? ¿Sí? No. Él me dice cómo está declarado ese método. Él me dice, el método allá en su clase está public in NetIn. Entonces, ¿qué indica eso? ¿Qué? Específicamente, ¿qué? Esta estructura que indica Es público. que el método es público, Retorna entero. retorna un entero y su nombre es NetIn. Listo. Entonces vea que acá me dice retorna el entero, lo que el usuario ingrese por teclado. Si nosotros vemos dos métodos iguales, pero uno no recibe nada y el otro sí recibe, ¿cómo se les llama eso? Sobrecarga. La sobrecarga de métodos, ¿cierto? Vea que este no recibe nada, pero este recibe un parámetro y los dos se llaman igual. ¿Listo? ¿Qué raíz que es? Vamos a tener que aprender inglés, hermano. ¿Qué dice acá? Él ya dice que recibe un parámetro. ¿Qué parámetro? El raíz. Es el raíz, el hijo de... El raíz es como un valor para interpretar los tokens que ingresan por teclado. Creo que el hermano de Goku Pro. Hermano, Raíz. es como para interpretar los valores que se van a ingresar por teclado. Este Dragon Ball Z ahí para... Listo. Entonces hacemos número A. Y hacemos número B. Ya luego, ¿qué hacemos? Le decimos al método que le vamos a mandar A y que le vamos a mandar B. ¿Por qué hay B? Porque a mí me dio la gana. No es que porque acá se llama A y acá se llama B, yo tengo que mandarle acá A y le tengo que mandar B. No, yo le puedo poner a esto Juanito y a este Pepito. Y acá entonces yo le digo, manda a Juanito y acá manda a Pepito. ¿Listo? Y si yo ejecuto, entonces me pide número A. Número A, 5. Número B, 6. Y me devuelve la suma de los dos. ¿Listo? Claro, hasta ahí, dudas hasta ahí, muchachos. Cuando se declara pues en la otra parte y se define acá es más como específico el valor. O sea, estoy usando el valor y en el otro se lo puede pedir. ¿Cómo así? Es que en este ya, digamos, por ejemplo, eso ya da los números, ¿no? Ya están dando los números. O sea, este método va a recibir los números, ¿cierto? No, ya el que se encarga de pedir todo es la clase main. O sea, la clase main se encarga de pedir la información al usuario y le manda la información al método.
Ya el método viene, recibe esa información, hace la operación y devuelve lo que tiene que devolver. ¿Cómo así? ¿Qué? O sea, acá estamos llamando el método, ¿cierto? Estamos llamando el método y lo estamos llamando Juanito. Si yo no tuviera un método, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer eso. Juanito más Pepito, ¿cierto? Acá porque es una suma, entonces es muy sencillo. Si yo necesito sumar muchas veces, si yo necesito sumar varias veces, tengo que duplicar esta línea. Digamos que el método, aparte de sumar o restar, haga algo. Por ejemplo, que tenga un condicional y que diga si A es igual a 5, entonces A va a valer 10, ¿cierto? Si B es igual a 5, entonces B va a valer 10. Digamos que el método tenga esto, ¿cierto? O sea, el método tenga mucho código por dentro que tenga que hacer, o sea, tenga que hacer una función especial. Si yo no hago un método, este código lo tendría que repetir acá y acá. Entonces me llenaría ese código. Mientras que si yo tengo el código, o sea, yo tengo el método, lo único que hago es llamar a sumar y ya. Y vea que el código acá está, haciendo lo mismo para todo lo que yo le mande, y acá lo único que hago es llamar el método y ya. Si resuelve. Listo. Exacto, estamos ahorrando línea y estamos organizando todo. ¿Por qué? Porque usted al crear una clase con esos métodos, ya cualquiera que utilice esa clase puede utilizar esos códigos. Imagine donde no hubiera programación orientada a objetos, por ejemplo con lo de escáner. Imaginen otro escribir todo lo que tiene este método. Ay, gonorrea. Qué unas palabras, señor. Imaginen que nosotros escribir todo esto que tiene este método, vea todo esto, cada vez que queramos pedir algo, ¿cierto? Mientras que nosotros llamamos el método y él por debajo, ¿qué hace? Hace lo que tiene que hacer y ya me devuelve el valor. O sea, no nos despreocupamos nosotros por la regla de negocio, por decirlo así. O sea, acá la clase se despreocupa por la regla de negocio. Ah, bueno, ustedes para ver la definición que tienen los métodos, ustedes presionan control, se paran sobre los métodos y él los lleva a donde está el método. En este caso me llevó a este, ¿por qué? Porque este, ¿dónde está? Esta clase escáner, ¿dónde está? ¿Pero en dónde está? ¿Dónde puedo encontrar la clase escáner? Pero, ¿ese paquete dónde está? El paquete de Java útil, ¿dónde lo encuentro yo? En el JDK. Entonces, esta es la clasecita escáner. 618. Entonces vea que de esto se trata Java, o sea, de los lenguajes de programación. Java son métodos que escribió pues el lenguaje, que nosotros lo único que hacemos es instanciar la clase y utilizar el método, ¿cierto? Y eso comenzamos a hacer ya nosotros mismos en nuestros programas. En nuestros programas creamos una clase que hace la regla de negocio, que inserta en la base de datos, que actualiza los productos, una clase que consulta y configura tal cosa, que configura tal tabla, y lo único que hacemos nosotros desde el controlador, desde la parte donde estamos ejecutando, es llamar el método, y ya, y el método ya por debajo se encarga de hacer eso, y llamamos el método cuantas veces queramos. ¿Cómo es que se mira lo que es la clase en el método? Con control y clic. Uno presiona la clase y poniendo control. Presiona control, y ya se para sobre... Y si no es bien, ¿es igual? Yo creo que sí. No sé, mira a ver, prueba y me cuentas. Uy, qué bolo de atributos. Mira. Listo, muchachos, entonces. ¿Claro hasta ahí? Todos, No, ¿por qué puso ahí Juanito y Pepito? porque me dio la gana. Profe, ¿dónde se ve esa No, sí, Me porque... disculpas por la
¿A dónde se ve reflejadas esas dos palabras? Cuando se hizo la operación de su calavera. ¿Qué? Toma Juanito como A y Pepito como B. Esa es solo la estructura. Es Esa la es la parte. clave que uno le da donde aparece. Ah, Es que así se Juanito. llama. Ah, vea. Juanito es ahí, Pepito es B. Pues él automáticamente asimila que el primer parámetro es A y el segundo es B. Exacto, en el orden que nosotros le mandemos los parámetros. Juanito y Pepito no lo estamos imprimiendo. Solamente coge el Juanito y Pepito nos sirve para coger la información, ¿cierto? Guardarla en estas variables y ya esas variables yo las estoy mandando al método. ¿Qué pasa con el método? El método me dice, ve, borremos esto. Yo método recibo un parámetro, el primer parámetro es A y el segundo parámetro es B. ¿Listo? Entonces, cuando vos me vas a llamar, yo tengo que mandarle de primer parámetro lo que le voy a meter a A y de segundo parámetro lo que le voy a meter a B. Y en caso tal de que tengas yo, por ejemplo, 4 parámetros y aquí solamente envíe 2, los otros 2 los tomas como 0. No, Los otros dos sacaría un error, va a sacar porque le error. faltaría, ¿Cómo así? Si yo tengo 4 parámetros, y él solamente va a ingresar 2 ahí. si yo tengo 4 parámetros, digo, este método recibe 4 parámetros. Que mandarle. Tengo que mandarle 4. El de una me dice, hey, mira, espérate. Ese método no existe. O sea, el método como él busca ver si hay sobrecarga de métodos. Si de pronto hay un método que tenga 2 parámetros, él te dice, no existe. Y cuando vos creas el método, lo definís, Y aparece. él ya te dice, mira, este método sumar ¿qué tiene? Recibe un parámetro A, un parámetro B, un parámetro C y un parámetro D. Si vos me querés utilizar, control espacio. Si vos me querés utilizar, me tenés que mandar los 4 parámetros. Pero, No, el resultado no tiene que inicializar en 0. ¿Por qué? Porque yo inmediatamente creo una variable y le mando de una al valor. O sea, estoy inicializando la variable en el valor que me retorna el método. Entonces no lo tengo que inicializar en 0. ¿Qué lo quiero inicializar en 0? Sí, o sea, inicialicé por acá en 0 y ya lo que hago es B, A, R, ya L, ya es. ¿Qué tan cerramos la línea? Sino que ahí está haciendo 2 líneas de más. Una para declarar variable y otra para asignar. Vos declarás y asignás de una mejor. Pero si todavía no lo entendés y te vas a enredar, inicialízalo en 0 y luego lo declara. Eso con la práctica ya vas viendo que uno va aquí dejando esas malas mañas. ¿Listo? Claro, hasta ahí, muchachos. Listo. Entonces, en estos momentos solo hemos visto que la definición de una clase con sus atributos, con un constructor y con un método que recibe parámetros y retorna. Hemos visto, bueno, pues los datos ya lo habíamos visto, cómo llamamos la clase, cómo creamos un objeto a partir de la clase y cómo puedo comenzar a llamar los atributos, ¿cierto? Los métodos de esa clase. Si yo trato de llamar, si yo digo cuadradito, punto, y quiero llamar un atributo, por ejemplo, lados, ¿será que puedo llamar a lados? Y le digo que lados asígnele 5. ese atributo está privado, entonces no puedo acceder a ¿Qué él. me va a decir él? O sea, que ese está privado. ¿Qué me va a decir esto? Que el lados está privado y que yo no puedo acceder a eso porque él está privado. Entonces, la manera de siempre ¿Cómo vas, acceder a Rodrigo? algo. ¿Cómo vas? Si le pongo a preguntar, ¿tú tienes eso acá también? A ver, ahí Andrea va a abrir. Pero si tenés... Tengo pues, la voz de Vela. yo te mando a imprimir desde acá. El archivo. ¿Cuánto trimestre? Una carpeta.
relación 2. Sí. Caricara son 5 hojitas. Cinco, ¿cuántas? 5 Cinco. copias caricara. Listo, allá fue el alemán. Profe, la manera de ser siempre a un método o un atributo Es con punto. Constante, clase, Nosotros se relacionan mucho, pues yo he visto yo muchas se relacionan así creando objetos y eso, y es puntual. Ah, sí, ya, verdad. No me acordé sobre el dis. Ya vamos a mirar lo del dis. Pero sí, es con punto. En C#, en Java, en Python, punto. En PHP, cuando vean PHP, ya van a ver que no es punto, sino que es una flecha. Una flecha. Flecha es lo que le dan a hoy a los campa comité. bueno, los moralistas. No, pero los que van mal, no todo, no todo. Ay, profe, no, eso no se motiva horrible, profe, no me déjale tanto. No, pues cada quien sabe cómo va, ¿no? No debería asustarlo. Más bien, uno tiene que poder estar por los cuernos. La evaluación que les voy a poner, vean. Máquina virtual con CentOS. X disco de 4 GB cada uno y 2 discos de 5 GB cada uno. ¿De RAI qué? Implemente un RAI por software de acuerdo a la siguiente instrucción. ¿Qué es un RAI? Ellos que estudian programación, Esas redes. la partición, Pero ahora uy, me da vuelta. ¿Sí te imprimió? Ojo, mucho gusto. Eso es un RAI. Yo creí que era RAI. Eso, muchachos, entonces, vea que al ser el método privado, al hacer el atributo privado, yo no puedo acceder a él. Ah, no, pero que es público. Aquí lo es. Entonces yo puedo decir cuadradito punto lados. Ahí sí le aparece incluso en el Y ahí sí me permite asignar al lados a cuadradito. Listo, pero normalmente nosotros no hacemos eso. Lo que nosotros hacemos es que el encapsulamiento. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace el encapsulamiento? No sé. Ya lo vamos a ver. Entonces, lo primero que tengo que hacer para hacer encapsulamiento es que los atributos sean privados. ¿Cierto? Vamos a crear dos atributos nuevos. A y vamos a decir que este método ya no va a recibir parámetros. ¿Listo? private, ¿cuáles son los private? Entonces, creé dos atributos nuevos y vamos a ver la forma. Ya vimos una forma de pasarle datos al método, ¿cierto? Una forma era que, por el método mismo, ¿cierto? Mandárselo por parámetro. Vamos a ver las otras dos formas. Las otras dos formas son por el encapsulamiento y mandárselos por el constructor. ¿Listo? Vamos a ver el del encapsulamiento. ¿Qué dice el metro, profe? No lo borré. Borré lo que tenía. Para ahorita volverlo a escribir. Venga, entonces, comentemos este. Listo. Entonces creé dos parámetros. Vamos a crear el encapsulamiento. Lo voy a hacer manual y luego les muestro cómo lo hace NetBeans. Entonces, el encapsulamiento, recuerden que eran dos métodos. Uno que llamaba set y otro que llamaba el get, ¿cierto? Entonces, yo creo el encapsulamiento de la siguiente forma. Si son dos métodos, tengo que tener en cuenta para crear un método. Public. ¿El set qué hace? El set le mete algo a un atributo. Entonces, él retornará algo. Entonces, ¿qué tengo que poner? Voy. Public voy. Set A. Ese public Dime. No se pone estático.
No, no, lo del estático todavía no lo hemos visto ahorita. Dejémoslo ok. quieto. Entonces yo pongo set y el nombre del atributo. Sí. Lo puedo poner así. Lo puedo poner así. Lo puedo poner así. ¿Cierto? Pero normalmente es set-a. ¿Qué hace el método set? Coge un valor y se lo ingresa a un atributo. Entonces el método set lo único que va a hacer es recibe a y acá adentro lo único que hace es this a es igual a. Ese es el método set. Entonces vamos a comprender. Public void. ¿Por qué void? Porque el método no va a retornar nada, es un procedimiento. Lo único que hace es coger un valor y asignárselo a un atributo y ya. El nombre del método, el valor que recibe y luego decimos this. Ah, bueno, pero ¿qué es ese this? This en español significa, Es ¿cierto? Esto, como esta cosa. Entonces, esto, ¿a quién se está refiriendo? A la clase, ¿cierto? A la clase cuadrado. Entonces le está diciendo, ve, esto en esta clase, o sea, en esta clase, ¿hay a quién? Un atributo que llama A. Y le va a asignar el parámetro A. ¿Cómo así? Al atributo A, llévele lo que tiene el parámetro A. Ese sería el set. ¿Cómo hacemos el get? Public. ¿El get qué hace? Devolver, ¿cierto? Entonces, ¿qué devuelve? Lo que tenga el atributo. El atributo es entero, entonces va a retornar un entero casi siempre, ¿cierto? Get a. ¿Recibe parámetros? No. Porque lo único que hace es retornar. Entonces, de esta forma es que construimos el encapsulamiento. De esta forma encapsulamos al atributo A. Le creamos el set y ¿qué hacemos? Le creamos el get. Profe, ahí pues lo ingresó con el tipo entero, lo puede sacar float o tiene que salir entero. Tiene que salir entero, tiene que ser del mismo tipo de la variable. Pero para eso existe el set y el get, para encapsular. Entonces, si usted quiere que la variable sea entera, pero usted la quiere sacar en float, lo puede hacer. Lo único que hace es float y acá adentro hace todo el proceso de conversión para que salga float. Para eso son los métodos set y get. De que cuando reciba, solamente va a recibir cuando A sea mayor a 0. ¿Cierto? Si A es mayor a 0, si no, ¿para qué hacemos esto? Para que no me metan números negativos. Entonces vea que el encapsulamiento no solamente me sirve para mandarle un valor a un atributo privado, sino para filtrarlo. O sea, decirle, ve, si este atributo A es mayor a 0, entonces asígnele A, ¿cierto? Asígnele al atributo. Pero si no es mayor a 0, deje A en 0, para que no ponga el número negativo. Ya vamos a ver cómo funciona. Entonces siempre es necesario poner el this antes para que él vea que está haciendo referencia al atributo. Cuando ustedes estén dentro de la clase y quieran acceder a un atributo o a un método, utilicen la palabra this para decir, en esta clase está este atributo o en esta clase está este método. ¿Listo? Bueno, ya hice el set y el get del A, pero necesito el del B. Es lo mismo, pero diferente. ¿Por qué diferente? Porque ya es B. Hay una estructura. ¿Listo? Lo mismo, pero diferente. Ya sería B. Gracias. Pero el dis, digamos, usted tiene otra clase, entonces el dis que, digamos, usted crea otra clase y puede tener una variable, ¿no? Sí, no, pues si usted crea otra clase y en esa clase está utilizando el dis es de esa clase. Pero ¿cómo le identifica? No, él sabe que el dis es de esa clase porque usted está dentro de la clase. O sea, usted está dentro de la clase cuadrado. Si usted tiene otra clase, por ejemplo, triángulo, y usted hace un dis dentro de la clase triángulo, el dis es de la clase triángulo. ¿Listo? Entonces, tenemos el set y el get de A,
y tenemos el set y el get de B. Normalmente el set y el get fue como lo creamos, solamente que a este le añadimos el filtro. Pero igual en ese momento que uno ya tiene clases, ya tocaría tener una super clase que llame figuras para que las tome todas. Ah, ya vamos. Exacto. Allá vamos. Perdón. Listo. Entonces yo ya tranquilamente acá en el sumar voy a hacer lo siguiente. Y resultado va a ser igual a ¿qué? A this.a más this.b. ¿Por qué this A y this B? Porque ya va a sumar los atributos, ¿cierto? Porque supone que yo tengo los atributos, yo lleno los atributos y luego llamo a esto. Y luego... Apenas se despierta, hermano. No. Ya sabemos por qué no. Y lo último, el resultado. Ya este método no está retornando nada, no está recibiendo nada. ¿Por qué? Porque supone que el que los va a recibir son los C. ¿Cómo así? Entonces vamos a poner esto en funcionamiento. Entonces, yo instancié la clase, ¿cierto? Necesito pasarle los valores a los atributos antes de llamar el método sumar. ¿Cómo así? Si yo vengo y soy muy inteligente y llamo sumar, él no me va a sacar error. ¿Por qué no me va a sacar error? Primero porque estamos llamando el método bien, ¿cierto? Y el método pues no recibe parámetro, entonces no me va a sacar error. Pero cuando llamamos el método está sumando ¿a quién? A dos atributos. Y si esos atributos no tienen valores, ¿qué me va a retornar? Pero, Me retorna 0, ¿cierto? Porque estamos llamando el método sin haberle mandado los valores. Entonces eso es ser uno muy inteligente, ¿cierto? Y si de pronto alguien por error, hay personas que no digitan las variables, ahí genera un error de uno. No, porque para eso hicimos esta comparación. De que si no, le ponga 0. Para que sume 2, 0, entonces le va a arrojar 0 si ingresó algo malo. Entonces, yo antes de sumar, antes de llamar el método, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo, profe? Antes de llamar el método, ¿qué tengo que hacer? Mandarle los valores a los atributos. ¿Y cómo le paso los valores a los atributos? Entonces, cuadradito punto set a y le mando ¿a quién? A Juanito. Y cuadradito punto set b y le mando a Pepito. Ya de esta forma, ¿qué hice? Creé un objeto, llené el objeto con estos atributos y por último llamé el método, ¿cierto? Si yo ejecuto, ¿qué me va a sacar el resultado? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya llenamos los atributos con el set y luego le hicimos sumar. Ah, que yo también puedo coger lo que tiene el atributo. Claro, se pone cuadradito punto get a. Si yo le digo cuadradito get a, ¿qué me debería devolver él? Lo que nosotros le asignamos a A. ¿Cómo así? A le vamos a asignar 9. Entonces me saca 9, ¿cierto? Que es lo que tiene A. Y el resultado, 11. Todo da 11, pues, todo da 11. Listo, muchachos. Entonces esta es la otra forma de yo pasarle datos y la forma más común. La forma más común es que yo le pase datos por el set y el get. Muy pocas veces nosotros le pasamos datos por parámetros. O sea, cuando el método necesita un valor que no lo definimos como atributo, lo pasamos como parámetro, ¿cierto? Si el método, por ejemplo, acá, nosotros acá en los atributos no tenemos, por ejemplo, algo que llame operación, ¿cierto? Nosotros acá en el atributo no tenemos nada que se llame operación. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos que el método
reciba operación. Pero si el método necesita valores que están en los atributos, entonces nosotros no le vamos a pasar nada por parámetros, sino que utilizamos los atributos. Y para poder pasarle esos valores, utilizamos el set. Esa es una forma. Vamos a ver la última. La otra es pasárselos al constructor. ¿Cómo así? Que el constructor como método reciba un parámetro y reciba otro parámetro. Al decir que ese constructor recibe un parámetro, otro parámetro, yo puedo decir dis.a, llévele a, y dis.b, llévele b. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy diciendo de que apenas se instancie la clase, él me va a pedir ¿qué? Me pide dos valores. Y esos dos valores de una los va a meter en las variables, en los atributos. Entonces, como yo creo un constructor que recibe dos parámetros, cuando yo instancie mi clase, ¿qué tengo que hacer? Darle dos parámetros. Mandarle dos parámetros, Pepito y Juanito. Entonces, de esta forma, yo también le puedo pasar valores ¿a quién? A mi clase, por el constructor. Entonces, el constructor recibe esos dos valores e inicializa las variables. Pero entonces, cada que yo vaya a crear un objeto, siempre tengo que pasarle a esa clase dos variables. A no ser de que yo haga sobrecarga de métodos, que bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, que tenga un constructor que no reciba nada y que tenga un constructor que recibe los dos parámetros. Si yo tengo dos constructores, uno que recibe nada y uno que recibe dos parámetros, yo tranquilamente puedo instanciar mi clase sin parámetros. ¿Listo? Y acá en este caso estoy haciendo sobrecarga de métodos, sobrecarga de constructores. Porque estoy llamando el constructor que no tiene nada y estoy llamando el constructor que tiene dos parámetros. Si a este constructor que no tiene nada si a este constructor que no tiene nada, yo no le estoy pasando los valores por donde los tengo que pasar. Sí. Tengo que utilizar el set. El set, el encapsulamiento. O sea, yo tengo que decir cuadradito 2, le mando esto, o sea, instancio cuadrado. Y llame el constructor que no recibe nada. Le paso los valores a cuadradito 2 al set. Y luego llamo a sumar de cuadradito 2. Mientras que este vea que estoy instanciando a cuadrado y le estoy mandando de una de los valores, entonces yo puedo llamar de una vez a sumar. Entonces si yo ejecuto, va a salir lo mismo, pero igual. ¿No puedes repetir eso? Lo mismo, pero igual. Profesor, que más como con el constructor, que mejor. No, el constructor recuerden que solamente, ya te explico, el constructor recuerden que solamente son valores iniciales. O sea, valores que la clase necesite para poder ser clase, para poder ser objeto, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes están haciendo algo que utilice pi. Bueno, no, algo que utilice la tasa de conversión del dólar, ¿cierto? Necesitan una clase que convierta de pesos a dólares. Esa clase, ¿qué necesita inicialmente? Esa clase que Valor a convertir. ¿Cierto? Esa clase va a necesitar tanto el valor en pesos como el valor en dólares para poder ya comenzar a hacer todas las operaciones, ¿cierto? Entonces, cuando una clase necesita unos valores iniciales, ya sea que el usuario se los pase o ella misma los inicia ya adentro, entonces, ¿qué hace? Se los pasa en el constructor. Ejemplo, que estamos haciendo algo que necesita pi. Pero no se ve nada. No es el cable, mi cablecito. Murió el cablecito. Si yo necesito, por ejemplo, una variable,
digamos que tenemos por acá una variable que llama pi. Y yo ya sé que pi es un valor que es estable. Entonces yo en el constructor lo inicializo. Le digo dis.pi es igual a 3.14. ¿Cierto? Y todo ese número. Entonces, cada vez que yo llame mi clase cuadrado, pi ya se va a llenar y va a estar listo para yo utilizarlo. Y pi ya va a tener un valor inicial. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo lo inicié en el constructor. Entonces, para eso me va a servir el constructor. No es que siempre yo le voy a pasar todos los datos al constructor, no. Yo le paso los datos que la clase necesite para ser iniciada. Porque los otros yo se los puedo pasar por el set y el get. ¿Listo? Ah, bueno, que yo solamente creé el set y el get de esto y necesito crear el set y el get de esto. Ya vimos cómo crearlo manual, pero entonces vamos a ver cómo lo creamos de forma automática. Clic derecho, insert code, set, get y ser. Seleccionamos menos el A y el B, le damos generar y él me genera. Y él me genera los set y get para cada uno, ¿cierto? Pero que yo tengo que saber que un get retorna y un set me captura el valor. Para generarlos, ustedes dan clic derecho, donde quieran generarlos, insert code, get y set, o si solamente van a generar el set, ¿cierto? No siempre yo tengo que tener el set o tengo que tener el get juntos. Yo solamente puedo tener set, ¿cierto? Yo no quiero que ese valor me retorne en el valor, sino que solamente que le inserte, entonces le creo un set. O que yo solamente quiero capturar el valor, le creo el get, listo. Pero no siempre tienen que ser los dos. Selecciono los que lo quiera generar el set y el get y ya él me genera los métodos. El get lados, set lados, get color, set color, get pi, set pi, get perímetro, set perímetro. Y vea que fue lo mismo que hicimos. ¿Listo, muchachos? ¿Claro hasta ahí? Claro. Porque es que uno lo ve así, pero uno no entiende la funcionalidad. ¿Pero qué no comprenden todavía? Es que utilidad puede tener todo eso. Ah, bueno. Ya vamos viendo. O sea, antes estamos viendo los conceptos todavía. Listo, muchachos. Entonces, ya vimos las tres formas de mandarle los valores a la clase. Vimos la forma de o se las mandamos por parámetro, ¿cierto? Digamos que vamos a dejar este método acá. Vamos a comentar este método. Y vamos a poner por acá un comentario que se llama primero. Segunda forma. Entonces la primera lo que hace solamente es instanciar, le manda los datos por el constructor y llama al método. La segunda forma, instancia, llena el set y el get y luego llama al método. Y la tercera forma sería instancia y llama al método. Pero el método, ¿qué va a pasar con ese método? Ese método necesita a Juanito y a Pepito. Listo, entonces tenemos estas tres formas de mandarle datos a una clase. La primera es mandárselos por el constructor, ¿cierto? Una vez que la enviemos al constructor, el constructor viene, inicializa esos valores y ya puedo utilizar cualquier método que necesite de esos valores. Pero en el caso que el constructor tenga parámetros, ¿cierto? Sí, que en este caso el constructor tiene parámetros, ¿cierto? Porque le estamos mandando los parámetros al constructor y llamamos al método.
La segunda forma es instanciar y mandárselos por el set, llenar los atributos por el set. Y luego llamamos el método. Y la tercera forma es instanciar y mandarle los atributos, mandarle los valores por parámetros, ¿cierto? Por parámetros al método, sabiendo que el método recibe los parámetros. Entonces acá tenemos sobrecarga de métodos. Tenemos un método sumar, otro método sumar, este no recibe nada y este me recibe 2 parámetros. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a dejar hasta hoy, hasta acá. Ya nos quedaría faltando